Hola, yo soy Gabriel y te saludo con el gusto de siempre y hablemos un poco de marketing político. Específicamente vamos a hablar de la estrategia de un político. ¿Qué es lo que hace un político para llegar a la meta o a los objetivos que se ha planteado? Vamos a hablar específicamente del caso de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Se dice o muchos dicen que Claudia Sheinbaum es la copia fiel de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y te has preguntado si lo es o no lo es? ¿Por qué se comporta de alguna manera de la misma forma? ¿Por qué le escuchas hablar de la misma manera que habla él? No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Que por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Somos pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Voy a someterme a la revocación de mandato, como dice la Constitución. De que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. La educación es un derecho, no es un privilegio. Se va el avión presidencial. No regresarán los lujos ni privilegios. No habrá avión presidencial. Va a haber austeridad republicana. No van a haber lujos en el gobierno. Vamos a mantener la austeridad republicana. Bien, pues Claudia Sheinbaum no es una figura política con autonomía discursiva ni identidad propia. Es una extensión programada de Andrés Manuel López Obrador. Sus discursos, sus gestos, sus frases, sus recorridos y hasta su tono emocional son una calca diseñada para continuar la narrativa de este gobierno llamado la Cuarta Transformación. Y derivado a que es una calca, pues no deben de existir cambios sustanciales, tal y como conocemos el concepto de calca y copia, igual, idéntico. Uno de sus objetivos es mantener el poder político de la Cuarta Transformación. Sheinbaum representa ese puente de continuidad más que una nueva visión política. Su propósito no es reformar el movimiento, sino mantener el movimiento anterior o el movimiento al cual pertenece ella. Mantener viva la imagen de López Obrador a través de otra figura, o como dijeran por ahí, la misma burra, pero revolcada. ¿Cuál fue la estrategia política aplicada? Usa frases obradoristas. Lo que hemos escuchado mucho de López Obrador, también Claudia Sheinbaum lo tiene. No mentir, no robar, no traicionar. Primero, los pobres. Repite estructuras emocionales. La idea de pueblo bueno versus élite corrupta. Imita pausas, tonos y hasta el ritmo de las conferencias que realizaba López Obrador. Claudia se apropió de simbolismos de López Obrador. Recorre el país como él lo hacía, en giras y eventos masivos. Utiliza la bandera de los programas sociales como si fueran personales. Claudia se presenta como heredera, no como líder. Ella está dando una continuidad, no está dando una opción política. Pero a pesar de que la estrategia le funcionó a Claudia Sheinbaum, existe una despersonalización política, porque no genera una identidad política propia. No representa una ruptura, una crítica o una renovación. Funciona como lo que se le conoce como una marca blanca, del obradorismo útil, funcional, pero sin esencia propia.
¿Cuál es el fin o cuáles serían las finalidades de este modelo o de esta estrategia política? Pues primeramente prolongar el liderazgo de López Obrador en el imaginario colectivo de la sociedad, de las personas. También podemos observar que aquí se trata de garantizar la lealtad al proyecto y al fundador más que a la sociedad, más que a lo que ellos denominan el pueblo. También tratan de evitar que el poder se descentralice. También tratan de capitalizar la popularidad presidencial sin correr el riesgo del cambio. Y pues podemos ver que dentro de sus logros, pues obviamente existe una continuidad de políticas sociales, una identificación emocional de los votantes con el liderazgo. Que las personas sigan teniendo esa identificación con el político. Pero también existen unos riesgos a largo plazo. Como ya lo dijimos, podemos ver que no existe una identidad propia de Claudia Sheinbaum. Aunque ella lo diga que no es una copia de López Obrador, sí es una copia de López Obrador. Claudia Sheinbaum en sus discursos, y los podemos ver en los debates que tuvo antes de llegar a la presidencia, no hablaba de la misma forma que lo hace ahora. Su comunicación era más fluida, sin tantas pausas, o sea, era ella, era Claudia Sheinbaum la que estaba hablando. Pero seguramente estuvieron trabajando mucho en esa copia. Seguramente practicó por mucho tiempo el hablar como habla López Obrador, utilizar frases de López Obrador, incluso ademanes de López Obrador y llevar la misma línea de López Obrador. Pero también algo muy importante, eso ya se veía venir, de que su equipo estaba preparando, estaba buscando un político que haya triunfado en la política para copiar la estrategia política. Y un ejemplo es muy claro. Antes de que se dieran las campañas políticas, por ahí amanecieron unas bardas en la Ciudad de México donde decía, es Claudia, el eslogan. Bueno, ese eslogan de es Claudia es la copia de es Rajoy en España. Entonces desde ahí ya se veía venir. Y anduvieron buscando fuera de México a un político a quien copiarle su estrategia política. Y pues finalmente lo encontraron en casa, ¿no? Bien dicen que no busques fuera lo que tienes en casa. Y pues justo fue lo que hicieron y copiaron a López Obrador. Y no es que haya sido mala la estrategia, de hecho fue buenísima, por eso ganó Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque muchas de las personas se identificaron con ella porque pues prácticamente es como si hubieran seguido hablando con López Obrador, es como si hubiera existido una reelección presidencial. Por eso es que fue buena su campaña, porque la gente que ya era seguidora de López Obrador, pues la siguieron a ella porque estaban viendo a López Obrador en Claudia Sheinbaum, y de hecho mucha gente la sigue viendo. Entonces dentro de esta estrategia política pues se buscaba eso, que las personas se siguieran identificando con el antecedente que ya tenían. En este caso el antecedente era López Obrador y lo actual era Claudia Sheinbaum, que en realidad a los ojos de muchos es la misma persona, pero obviamente no. López Obrador es un varón, Claudia Sheinbaum es una dama, es una mujer. Entonces, en teoría no son la misma persona, pero sí llevan la misma línea política, sí se expresan de la misma forma, los eslogans son exactamente los mismos, todo el discurso es el mismo. Fue una buena estrategia política, sí, porque cumplió el objetivo para llegar a la meta, que la meta pues era la presidencia de la República de México. Bueno, pues yo hasta ahí la dejo, la mejor opinión la tienes tú. Cuídate mucho, te veo pronto.